Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a reanudar con las actividades de este taller. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos empieza a adentrar ya lo que fue el tema de todo lo que es el conflicto armado, cómo se empezaron a dar los movimientos. Hoy vamos a conocer cuáles fueron las causas que derivaron precisamente en que se detonara todo el enfrentamiento armado. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con una oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien traiga la oración del cristero nos ayuda. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu santa iglesia y por ti. Virgen Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos hecho una semblanza así a grandes rasgos de lo que ha sido desde que hablábamos de los antecedentes lejanos, antecedentes cercanos, las constituciones, los cambios, la acción de la masonería, la Unión Popular que fundó Anacleto, todos los movimientos que se fueron gestando, igual la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, todos estos movimientos que se fueron gestando, que ya venían trabajándose desde antes con la intención de motivar a los católicos a hacer algo. Vamos a ver cómo algunos hechos en concreto empiezan a detonar ya de por sí el tema del hartazgo con algunos temas, y que empiezan a detonar el que algunos aisladamente, otros organizados, empiecen a levantarse en el tema de armas, el conflicto armado y toda la situación que se dio conforme se daban los hechos y se iban acumulando las situaciones. Para esto nos va a acompañar el día de hoy el licenciado Ramón González González. Ya lo conocen ustedes, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Buenas tardes, noches. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de una lista muy grande de fechas, ¿verdad? Algunas nada más las vamos a ver de pasadita. Acontecimientos que se fueron dando, que, como ya decía Roberto, fue lo que detonó ya el movimiento armado en sí, ¿verdad? Entonces, es una serie de fechas, repito, algunas locales, otras nacionales, ¿verdad? Lo que pude rescatar de algunos libros que estuve por ahí leyendo, investigando un poquito sobre este tema. Claro, el fin de esto es que ustedes o quienes nos escuchen, así como yo doy estas fechas a nivel estatal o a nivel nacional, ojalá y ustedes en lo particular empiecen a sacar también una lista de acontecimientos que se dieron en cada uno de los municipios de las diferentes partes de México. Hay trabajos muy interesantes que se han dado o que han escrito algunos de los cronistas, sobre todo, que digan: aquí pasó esto otro. Eso nos ayuda a fortalecer mucho todo lo que fue esta historia de la gesta cristera. Entonces vamos a iniciar viendo algunos de esos antecedentes que se fueron dando en nuestro país. Inicié hablando aquí del año 1900 para acá. Ya se habló mucho anteriormente, por ejemplo, de lo que fue las leyes de reforma, que es la base básicamente de toda esa persecución jurídica, sobre todo, que se vino dando en nuestro país. Hubo un periodo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, donde estuvo Porfirio Díaz, que no aplicó esas leyes de reforma, pero tampoco las cambió, tampoco las reformó, ¿no? Entonces, esos son como algunos
algunos antecedentes que pudiéramos nosotros, que más bien que ya hemos conocido. Bueno, aquí dentro de lo que viene el cambio ya en México, de lo que sería pues la Revolución Mexicana, vemos todo lo que ocurrió en ese tiempo, sobre todo la inició Francisco I. Madero, pero quien continuó con un espíritu muy persecutorio fue precisamente Venustiano Carranza, ¿no? Que, repito, no me voy a detener en algunos de esos acontecimientos porque ya hemos visto algunos de ellos. También ya se vio algo sobre lo que vino a traer como fruto legal, vamos a llamarle así, la Revolución Mexicana, fue la Constitución de 1917, que ya hablamos de algunos artículos pues persecutorios, que pues conviene seguirlos viendo, seguirlos repasando para entender bien el por qué se dio todo esto del tema que hoy estamos comentando, de la cristiada. Y esos artículos nada más los repito sin meterme mucho a detalle con ellos: el tercero, el quinto, el 24, 27 y 130. Cada uno de ellos con su temática. El tercero sobre la educación, donde a grandes rasgos vemos cómo quiere acabar el gobierno con todo lo que fuera educación católica, que vamos a estar viendo. El quinto, donde termina con todo lo relacionado con las órdenes monásticas. El 24 sobre la libertad religiosa. El 27 que básicamente suprime la propiedad de la iglesia, o sea, prohíbe que la iglesia tenga propiedades. Y el 130 que se lo dedica totalmente, básicamente, a los sacerdotes, donde no los consideran ni siquiera como ciudadanos. Por el hecho de ser sacerdotes no podían ni siquiera votar en nuestro país. Entonces, todo eso viene pues así, repito, muy resumido, como esos antecedentes que ya hemos comentado en alguna ocasión también. Aquí en enero de 1914 tuvo lugar la solemne consagración de toda la República Mexicana al Sagrado Corazón de Jesús, promovida por el Episcopado Mexicano en la Catedral de México, donde resonó por primera vez el grito de ¡Viva Cristo Rey! En Guadalajara se organizó una marcha por las céntricas calles de la ciudad. Bueno, aquí resaltar en este tema, México fue donde se inició precisamente a nivel mundial con la proclamación de Cristo como Rey, ¿verdad? Y el lema aquí de Viva Cristo Rey, aquí es donde surge en nuestro país, que es el lema que adoptaron nuestros mártires cristeros. Aquí hago el comentario de que después de que se hace la consagración en México, en Guadalajara también, por la gente motivada, convocan a una peregrinación, a un acto religioso para esto. Piden permiso al gobierno del estado para hacer esa peregrinación o manifestación de fe pública, y el gobernador dice que sí, pero cuando vio que había mucho movimiento dijo que siempre no. Entonces se organizaron las mujeres, fueron a hablar con el gobernador y cedió el gobernador. Dice, está bien, hagan su manifestación de fe, pero solamente las mujeres, ¿verdad? Pero ya lo hemos comentado también, al irse las mujeres, pues los hijos dijeron, tenemos que acompañar a nuestras mamás, ¿verdad? Y luego los esposos, pues tenemos que acompañar a las esposas. Y los sacerdotes, entre ellos Francisco Orozco y Jiménez, dice, pues yo también tengo que acompañar a mis fieles en esta manifestación. El caso es que se hizo una gran manifestación, no fue posible que cupieran en catedral, en fin. Y el gobernador, a consecuencia de eso, al día siguiente consigna al señor obispo, lo consigna ante la Procuraduría. ¿Por qué? Porque dice que se violó la Constitución de 1857. Ahí pongo un comentario que dice un dato curioso. El gobernador del estado era José López Portillo y Rojas. Fue gobernador electo por el Partido Católico Nacional.
¿sí? Y ese mismo gobernador electo por el Partido Católico Nacional es el que consigna al obispo Orozco y Jiménez, ¿verdad? Para que veamos pues cómo ha sido nuestra política a través de la historia desde esa fecha, ¿verdad? De que pues de nada sirve a veces que digamos que hay un partido católico, pero quienes lo forman, pues si no son congruentes o si tienen miedo, ¿verdad?, de manifestar su fe pública, pues aquí tiene que ver mucho la cuestión personal de quién está al frente del gobierno. Bien. Es lo que ya comentamos aquí, esto. Otro acontecimiento, el 8 de julio de 1914, ingresan a Guadalajara los liberales revolucionarios, a los carrancistas. Los días siguientes se montaron los cuarteles en el Palacio Episcopal, en el seminario y en todos los demás edificios o establecimientos directa o indirectamente relacionados con la autoridad eclesiástica, como fueron las escuelas, bibliotecas, asilos, hospitales y hasta el local del diario católico El Regional, ¿sí? Bueno, los carrancistas, ya decíamos, llegan y se posicionan de todos estos lugares. No les importaba si eran templos, si eran seminarios, si eran escuelas. O sea, ahí los utilizaban de cuarteles, de caballerizas, ¿verdad? Estamos hablando de 1914, ¿eh? O sea, la Revolución Cristera fue del 26 al 29 y veamos estos antecedentes de 1914. Vean cómo venía esa persecución ya de alguna manera muy fuerte, ¿verdad? El 22 de julio, vamos, el 8 de julio ingresan. El 22 de julio, con el pretexto de un supuesto complot organizado por el clero para dirigir una insurrección armada contra el gobierno militar, encarcelaron a más de 100 sacerdotes, ¿verdad? Fueron cateadas todos los templos de la ciudad, incluso la misma catedral, ¿verdad? Fueron puestos en libertad el día 29 de julio con una multa de 200 pesos cada uno. Fíjense, esto fue el 22 cuando se lo llevan y el 29 de julio salen, pero con esa multa de 200 pesos. A lo mejor ahorita decir 200 pesos se nos hace algo medio irrisorio, ¿verdad? Pero pues hagamos la comparación en ese tiempo, lo que eran 200 pesos, ¿verdad? O sea, era una fortuna lo que les cobraron a estos sacerdotes para dejarlos en libertad. O sea, y nada más por el pretexto ese, ¿verdad? Bien, en agosto de 1914 en México, los carrancistas, que a diferencia de los zapatistas que se confesaban católicos, queman las iglesias, detienen los sacerdotes, etcétera, etcétera, es lo que ya comentábamos en parte. El 5 de agosto de 1914 fueron llamados los sacerdotes extranjeros a la presencia de Manuel Aguirre Berlanga, entonces secretario de gobierno de Jalisco. Cuando se presentaron se les notificó que en un plazo de 5 días deberían abandonar el país y el día indicado en un carro agregado al tren de Colima eran despedidos por la sociedad tapatía. Fíjense, o sea aquí viene todo en 1914 la expulsión de los sacerdotes extranjeros. ¿Por qué? Porque antes ya la Constitución nos decía que no se permitían sacerdotes extranjeros, que tenían que ser sacerdotes mexicanos, ¿no? Entonces ahí los mandan en el tren a Manzanillo para que de ahí se fueran cada quien a sus países, ¿verdad? Este dato podemos también luego ver en la Ciudad de México también, como el presidente de la República cita a los sacerdotes también y hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo, los expulsan, allá los mandan, algunos en el tren a Estados Unidos, otros los mandan a Veracruz también para embarcarlos ahí, ¿no?
Entonces, repito, hay muchos datos en relación con esto. Esto yo básicamente, la mayoría de ellos son aquí de Jalisco, ¿no? Estos datos que les estoy señalando. El 22 de agosto fue el día señalado para que las fuerzas brutas descargaran infamemente sus golpes sobre las religiosas que vivían en Guadalajara, en un carro arreglado del tren otra vez a Colima, pero aquí estamos hablando de las religiosas. El otro día fueron los sacerdotes, también las religiosas que existían, que tenían pues asilos, orfanatorios, que atendían hospitales, hicieron la misma operación. Bien, en 1915 los villistas cayeron sobre la ciudad de Guadalajara, se enfrentaron con los carrancistas, ahí también hay un acontecimiento aquí, y en el enfrentamiento pues hubo muchos heridos, ¿verdad? Digo, muchos muertos, pero también heridos, y hubo 2 sacerdotes que salieron a auxiliar ahí a los heridos, ¿verdad? Y uno de ellos, el padre David Galván Bermúdez, lo detienen y sin más ni menos lo fusilan, ¿verdad? A este sacerdote. Allí vemos ya la persecución directamente, sin juicio, sin nada. Estamos hablando, repito, de 1915. Ya posteriormente que veamos ya el tiempo de la gesta cristera, vamos a ver todo el gran número de sacerdotes que murieron. Muchos de ellos a estas alturas son santos, otros todavía no se ha llevado el proceso respectivo, pero ya en otra plática tendremos oportunidad de hablar de ellos. Aquí el padre Galván, como se conocía, él, de hecho, el templo que se conocía como del padre Galván, creo que es el templo de Nuestra Señora del Rosario, que está pegado al Hospital Civil. Siempre la gente lo conoció así. Después de la muerte del padre, pues la gente tuvo mucha devoción ahí, ir con el padre, ya se le declaraba básicamente santo por la sociedad de Guadalajara, y de hecho fue de los que canonizó su santidad Juan Pablo II. Hoy San Juan Pablo II es del grupo de que están canonizados, es uno de los santos mexicanos, el padre Galván, ¿verdad? Perdón. De hecho, uno de los requisitos para que alguien se le lleve a cabo un proceso de canonización es que haya vivido con fama de santo, haya muerto con fama de santo y después de muerto tenga fama de santo. Es uno de los requisitos. Sí, aquí está uno de los datos que yo les decía también hace un momento. En 1915 el general carrancista Álvaro Obregón da 5 días al clero de la Ciudad de México para recoger $1,000,000 por no poderlo dar en represalia, hace de detener a 168 sacerdotes, los lleva como rehenes con su ejército, ¿verdad? Esa era la forma que él quería, pues, hacerse de dinero. Ahí estamos hablando de 100 sacerdotes mexicanos, pero los extranjeros también los mandaron al puerto de Veracruz y otros hacia Estados Unidos. En marzo de 1915 los carrancistas confiscan el Seminario de México, lo suprimen, se desata una persecución violenta contra la iglesia en todo el país. También el 28 de abril de 1905, el gobernador de Michoacán, el general Alfredo Elizondo, expide un decreto por el que se establece que todas las escuelas católicas pasen bajo control estatal y prohíbe al clero toda actividad educativa. Vemos aquí el golpe que le dan a la educación, porque, bueno, pues ya lo hemos comentado, quien se preocupó por formar, por educar a los mexicanos fue la iglesia, y con esto, pues, acababan totalmente. Después de esto, pues, vienen varios años de un gran número de gente analfabeta, porque, pues, no podían asistir, o no asistían a la escuela oficial, más bien. En junio de 1915, el gobernador de Jalisco, Manuel Aguirre, expide un decreto en el que, entre otras cosas, prohíbe poner nombres de santos o ministros de algún culto religioso a las calles, parques, etcétera, ¿verdad?
Prohíben que se ponga el nombre de algún santo o de algún religioso. Esto también vamos a entender el por qué cambiaron de nombre a muchos de los pueblos que existían. Por ejemplo, aquí donde estamos ahorita, Tepatitlán, ahorita decimos que es Tepatitlán de Morelos y era de San Francisco, ¿verdad? Si vamos a Lagos de Moreno, era Santa María de los Lagos, ¿verdad? Eso es por hablar aquí de la región. Allá por el sur de Jalisco, allá por ejemplo a San Gabriel le pusieron el nombre de Venustiano Carranza, y así, o sea, fue toda una idea. Dice, la idea era, pero perseguir en serio todo lo que fuera católico. Dice, aquí sí conviene resaltar, en Estados Unidos, por ejemplo, allá en la parte que era dominada, que era territorio español, cuando después se hace de territorio de Estados Unidos, allá se respetan los nombres de los pueblos. Por ejemplo, aquí iniciando de Tijuana para allá tenemos a San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, San Fernando, etcétera, etcétera. Sí se reconocen esos pueblos con sus nombres originales, y en México llegaron a arrasar totalmente, a acabar con todo ello. Digo, tomo ese ejemplo para que veamos aquí, esto ocurrió aquí en Jalisco, el hecho de cambiar, de no permitir que se les pusieran el nombre de santos. Y hoy en día, pues no estamos muy lejos de que otra vez empiecen a prohibir ese tipo de detalles, ¿verdad? Entre 1915 y 16, el gobernador de Durango cierra todas las escuelas, colegios católicos. Para los constitucionalistas había que destruir todo lo que fuese católico. Fíjense, así pudiéramos hablar de los diferentes estados. Yo nada más señalé algunos de ellos como muestra, como dice por ahí, como muestra un botón. Pero así podemos hablar de los distintos estados de la República. Llegan a México numerosas sectas protestantes desde los Estados Unidos, apoyados por los nuevos gobernantes, ¿verdad? Fíjense que el pleito eterno, vamos a llamarle así, con Estados Unidos, es que Estados Unidos fue conquistado básicamente por los ingleses, entre otros, y ellos venían después de la reforma que hubo allá, la reforma protestante. Entonces fueron diferentes grupos protestantes los que se establecieron en Estados Unidos, las 13 colonias, ¿verdad? Entonces ellos tenían interés de entrar a México, de entrar a lo que era el territorio de dominio español, que la religión oficial era la católica, entonces no podían entrar, y con estos cambios les abrieron las puertas para que pudieran entrar tranquilamente a este territorio, ¿no? Bien, en 1916, en diciembre del 16, Venustiano Carranza logra imponerse a las facciones contrarias, convoca en Querétaro al Congreso, donde sale la Constitución del 17, de la cual ya hemos hablado, y hemos hablado de esos artículos persecutorios, ¿verdad? Aquí está cuando aparecen. La Constitución del 17, después de 2 meses de debates, el Congreso se convocó para reformar la Constitución del 57, pero posteriormente decidieron que fuera una nueva. El Estado se apropia exclusivamente de la educación, ya con esta Constitución, etcétera, etcétera, de la educación, no de la Constitución, ¿verdad? Bien, eso. El 1 de mayo de 1918 se funda en México la CROM, Confederación Regional Obrera de México, de tendencia socialista marxista. Acuérdense que ya se nos habló aquí de las organizaciones que se fundaron en México. En México las primeras agrupaciones de obreros fueron católicas. Fueron promovidas precisamente por los católicos, los diferentes congresos que hubo. Entonces el gobierno, como vio que se estaba teniendo el control de la clase obrera, de campesinos, ellos se dan a la tarea de formar también sus sindicatos, pero con esa tendencia socialista, totalmente. Ahí lo vemos, ¿verdad? Y fueron sindicatos muy violentos que estuvieron contra
controlados por el gobierno hasta la fecha. O sea, hasta la fecha normalmente los sindicatos que hay siguen ese mismo esquema, como el sindicato de los más fuertes, como el petrolero, el de la educación. Normalmente ha sido progobiernista, aunque con algunos grupos medios disidentes, pero en el fondo casi siempre coinciden con la mentalidad socialista o marxista, ¿verdad? O sea, totalmente anticristiana. El 4 de julio del 18, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, es desterrado, enviado a la frontera norte, ¿sí? Regresa clandestinamente a su diócesis en julio. Nuestro obispo fue desterrado varias veces, ¿verdad? Fue expulsado. Aún posteriormente, bueno, vamos a ver uno de los temas aquí también, por ejemplo, cuando se hicieron los arreglos después de la gesta cristera, una de las condiciones en esos arreglos, que luego vamos a ver ahí, fue la expulsión del señor obispo. O sea, se hicieron los arreglos, pero tú te me quedas en el extranjero, así, a Orozco y Jiménez, entre otras cosas, ¿verdad? Muy lamentable para nosotros, ¿verdad? En 1921 estalla una bomba, es un atentado en las puertas del Arzobispado de México, ¿sí? Y ahí se dice que quienes estuvieron al frente fue precisamente aquí, como nos lo señala gente del sindicato del que ya habíamos hablado, anteriormente, ¿verdad? Fíjense, aquí ya empiezan con actos violentos más de lleno, ¿verdad? Directamente como ¿verdad? El atentado a este. Y luego, el 8 de febrero, explota una bomba en la residencia del arzobispo de México. Primero fue en lo que sería en las puertas del arzobispado, y la segunda en la residencia, o sea, en la casa del señor obispo, ¿eh? El 1 de mayo del 21, los socialistas izaron la bandera comunista en la Catedral de Guadalajara. O sea, se meten a los templos y ponen la bandera allá. También creo que hemos comentado un poquito este asunto. Ponen la bandera en arriba de Catedral, aquí en Guadalajara, y hubo quien se subió a bajarla, que fue Miguel Gómez Loza, uno de nuestros beatos, ¿verdad? Él se subió mientras los ACJMeros veían a ver qué hacían para hacer alguna acción en contra de eso. Él se va solo y se sube, y al bajarse pues lo dan por muerto, ¿verdad? Lo entregan ahí. Ya cuando llegaron sus compañeros de la ACJM, pues se lo llevaron, ¿verdad? Se lo llevaron como muerto a Miguel Gómez Loza. Esto mismo ocurre el 8 de mayo, esto fue el 1 de mayo, estamos ya pues aniversario básicamente, ¿verdad? Por el Día del Trabajo hacían sus manifestaciones básicamente los obreros, y el 8 de mayo del 21, fíjense, los socialistas colocan la bandera rojinegra en una de las torres de la Catedral de Morelia. La anterior fue en Guadalajara, esta fue en Morelia, ¿verdad? La cual fue bajada por el obrero Joaquín Cornejo, ¿verdad? En esa misma fecha y lugar fue apuñalada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este ultraje hecho a Nuestra Señora de Guadalupe causó indignación a toda la sociedad de Morelia. Para protestar por el agravio se convocó a una manifestación muda para el día 12. La policía intentó disolver la manifestación, y al no lograrlo dispararon contra los manifestantes, asesinando a 10 católicos. Miren, aquí ya vemos, ya la violencia se da directamente, ¿verdad? Con la colocación de las bombas aquí, atacando a los indefensos católicos, ¿verdad? De esta manifestación. Aquí ya matan a 10 católicos, ¿verdad? Esto fue en Morelia. Vamos a seguir viendo. El 4 de junio de 1921 estalla una bomba en las oficinas del arzobispo de Guadalajara,
¿sí? La ACJM monta la guardia para proteger al arzobispo. Este atentado se le atribuye a los miembros de la CROM, del mismo sindicato que veamos, lo formaron precisamente para hacer todo ese tipo de ataques violentos. Esto ya fue en Guadalajara, ¿verdad? Y luego, el 14 de noviembre del 21, atentado dinamitero contra la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto es en la Basílica de Guadalupe. O sea, llegaron a querer destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe colocando una bomba ahí muy cerca. Dicen que un señor, con el pretexto de llevarle un ramo de flores, les pidió acercarlo ahí cerca de la imagen y la coloca ahí en un ramo de flores la bomba, ¿verdad? Los daños ahí están en estas imágenes. A la imagen bendita no le pasó nada, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este Cristo, ahí lo podemos ver si vamos a catedral, ahí podemos ver este Cristo cómo quedó con la bomba, veamos el metal y a la imagen pues no le pasó nada, ¿verdad? Este atentado se le atribuye a Luciano Pérez Carpio, empleado de la Secretaría Particular de la Presidencia. Era un empleado de gobierno, ¿verdad?, que se sobreentiende que lo mandaron hacia eso. Lo detuvieron, pero a los poquitos días salió sin ningún cargo de nada, ¿verdad? Este empleado del gobierno, ¿sí? El 1 de mayo del 22, una banda armada asalta la sede del ACJM de la Ciudad de México. O sea, aquí eran con los arzobispos, con los obispos, y luego aquí ya entra con las organizaciones de jóvenes, ¿verdad? La ACJM, donde entran ahí. Así como este ejemplo, podemos ver muchos más en el interior de la República. El 17 de enero del 23, el gobierno de México expulsa al delegado apostólico Monseñor Ernesto Filippi, con el efecto inmediato por haber colocado el 11 de enero del 23 la primera piedra del segundo monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en Guanajuato, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en ese entonces era presidente de México Álvaro Obregón y secretario Plutarco Elías Calles. El 31 de agosto del 23, el gobierno de México prohibió la construcción de este segundo monumento. La bendición y colocación de la primera... Bueno, aquí el primer monumento lo hizo el arzobispo ahí de León, ¿verdad? Y luego ya después, cuando se ven que se proclama a Cristo como Rey, pues el arzobispo dice: hay que proclamar, hay que consagrar a todo México a Cristo Rey, y hay que hacer un monumento en el cerro que conocemos del Cubilete en Guanajuato. Y es cuando invitan al delegado apostólico para que colocara la primera piedra, y por eso decimos que es el segundo monumento. Ya la historia ustedes se la saben, el primer monumento fue bombardeado, ¿verdad? O sea, fue destruido desde un avión, se le puso una bomba, y según algunos por ahí dicen que el piloto que le arrojó la bomba murió precisamente de un rayo en el avión, cosa que nunca cae rayos en los aviones, dicen, porque no hacen tierra, y sí murió en el aire, el piloto ahí, ¿verdad? De ese acontecimiento. Hay un libro que escribió don Paco Gallegos, donde narra la vida de algunos de estos que atentaron contra la iglesia, y nos señala cómo, entre otros que lo estoy señalando, y hago un comentario, un paréntesis también, el que ordenó, por ejemplo, aquí que ahorcaran al padre San Tranquilino Ubiarco, aquí en Tepatitlán, murió de cáncer de laringe totalmente, ¿verdad? También, no sé, sería... digo algo, no sé, pero tenía que ver con ello, ¿no? Bueno, aquí en la bendición y la colocación de la piedra del monumento actual, fíjense, el segundo monumento que se iba a construir lo prohibió el gobierno. Por ahí viene enseguida un libro, el libro la portada, que lo vamos a poder apreciar mejor. Aquí está un pequeño monumento, era el proyecto de que está aquí, del segundo monumento. El gobierno lo prohibió.
Y el que tenemos actualmente ya sería el tercer monumento. Este tercer monumento, la bendición de la primera piedra fue hasta 1944, ¿sí? Del que tenemos actualmente, ya el que conocemos ahorita, el que está en Cristo Rey, ¿verdad? Ese sería el tercer monumento. Por aquí señalé un dato que se me hizo curioso al leer este libro. Este libro es del año pasado, donde fueron los 100 años en el 23. En el 23 fue cuando se colocó la primera piedra de este monumento que prohibieron, cuando expulsaron al delegado apostólico, y se hizo este libro. Lo adquirí en diciembre, apenas que fui a Cristo Rey, hablando de la historia de los 100 años precisamente, ¿verdad? En el 23 y en el 2023 escribieron la historia. Y viene una partecita ahí que se me hizo curiosa, o significativa, más que curiosa, el hecho de que ahora cuando vino Benedicto XVI, que sobrevoló ahí el monumento, aunque no estuvo directamente en el monumento a Cristo Rey, pero sí lo sobrevoló en un helicóptero ahí, y hace referencia, dice que su santidad Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, quiso visitar a Cristo Rey en la segunda visita que hizo a México, y el gobierno no lo permitió. Él quería estar ahí para luego venir a esta región de mártires, porque pues él amó mucho a México, fue el que canonizó, beatificó a nuestros santos, y quiso estar en Cristo Rey, y que el gobierno no lo permitió. Eso nos lo narran aquí en este libro, en ese entonces por eso se fue a Aguascalientes, y de Aguascalientes ya viajó a San Juan de los Lagos, pero la idea era estar en Cristo Rey de Juan Pablo II. Aquí encontramos ese dato que les decía, que se me hizo pues interesante comentarlo. Bien, en el 21 de febrero del 25, un grupo de autodenominados Orden de Caballeros de Guadalupe, fíjense, el nombre que se pusieron, Orden de Caballeros de Guadalupe, y eran integrantes de la CROM, ¿verdad? De la CROM, del sindicato ese, y estos se apoderan de un templo en México, y nombran a lo que se le denominó como el Papa mexicano. El padre Joaquín Pérez, un sacerdote, dice aquí, sacerdote en situación irregular, uno de ellos, Joaquín Pérez, afiliado a la masonería, a Manuel Monje. Intentaron ocupar la Iglesia de la Soledad en la Ciudad de México, se proponen crear la Iglesia Católica Apostólica Mexicano. El llamado cisma mexicano es un aborto, no tiene prácticamente adherentes, y quienes al principio se unen regresan a la Iglesia Católica reconciliándose con ella, ¿verdad? O sea, aquí era una idea de Plutarco Elías Calles. ¿Por qué una iglesia apostólica romana, católica apostólica romana? Vamos a una iglesia mexicana. No sé si sea coincidencia o no, pero unos años después, en el 27, se funda aquí en Guadalajara la agrupación esta que conocemos como Luz del Mundo, apoyada por el gobierno también. Y el gobierno actual le hace un reconocimiento a quien está al frente de esta iglesia Luz del Mundo. Dicen que no están de acuerdo con cuestiones religiosas y le hacen un reconocimiento en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Esto el gobierno actual de México. Y unos días después de que le hacen ese reconocimiento, lo detienen en Estados Unidos, está preso allá por pederastía y violación, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pero esa iglesia viene de esa época de la cristiada. Repito, no sé si sea coincidencia o no, pero se autodenomina iglesia mexicana, pues, ¿verdad? Esta de la Luz del Mundo. No sé si haya relación o no, es cuestión de investigar un poquito más sobre la idea esta que tenía Calles de tener la iglesia mexicana, ¿verdad? Bien. Continuamos el 30 de octubre del 25, Tomás Garrido Canaval, convencido anticristiano, gobernador de Tabasco, decreta el matrimonio obligatorio para todos los sacerdotes. Y el 8 de noviembre, al no aceptar tal ley,
expulsa del Estado a todos los sacerdotes, se propone decapitar así la iglesia en Tabasco, funda los llamados Camisas Rojas. Los Camisas Rojas, antes era el sindicato de la CROM, decíamos, y Tomás Garrido Canaval funda ese grupo de Camisas Rojas. Era un grupo de choque, un grupo de golpeadores, vamos a llamarle así, para atacar todo lo que fuera católico. Si nos ponemos a leer la vida de Tomás Garrido Canaval, vamos a encontrar muchos detalles en ese tema, ¿verdad? Bueno, pues de ahí podemos entender por qué la situación, cómo está Tabasco y algunos estados allá del sur de México en cuestión religiosa. Tiene que ver mucho todo esto, todo esto, la actitud, nuestro actual presidente de México, pues es de la gente de Tomás Garrido Canaval, o sea, entonces, por eso la tendencia que de alguna manera en el fondo tiene, ¿no? Viene aquí el 27 de julio del 25, tercera clausura del seminario en Guadalajara. Bueno, fue clausurado en varias ocasiones. Y aquí Tomás de Híjar, un sacerdote, historiador aquí de la diócesis de Guadalajara, quise leer un poquito aquí, ¿Qué nos dice sobre esto? Clausuran el seminario y los sacerdotes tratan de estar unidos y se van a diferentes municipios de Jalisco, ¿no? Para hablar con las palabras de Tomás de Híjar, dice... En el año de 1926 se toma la decisión atrevida de diseminar los grupos, de 4 grupos de teología. Unos se van a la barranca de Huentitlán, a San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Y se establecen en Cuquío, aquí cerca de Yagualica, en esa zona. Ahí, una vez que se establecen ahí, nos dice que fueron pues presa muy fácil para el gobierno, los agarraron juntitos a estos 40, se los llevaron como criminales atados hacia Yagualica. Ahí en Yagualica, donde estuvieron bajo arresto domiciliario por 40 días, hasta que las circunstancias fueron para que un día emprendieran la graciosa huida. Juntos por la barranca se diseminaron a pie y como pudieron llegaron a su casa, a casa de sus familiares, ¿verdad? 40 de estos alumnos se trasladaron a Bilbao, España, en donde terminaron la formación recibiendo la orden sagrada de 39 sacerdotes, ¿eh? O sea, después de esto, de la clausura la tercera clausura del seminario, pues ellos siguieron preparándose y España abrió las puertas y de los 40, 39 se ordenaron sacerdotes en España, ¿verdad? Sí. ...7 de enero del 26, Calles pidió al Congreso poderes extraordinarios para reformar el código penal, ¿verdad? El 22 de febrero del 26, el secretario de Educación publica algunas disposiciones sobre la educación. Cualquier intento de enseñar religión en las escuelas, tanto en las públicas como privadas, queda prohibido. Se cierran así las escuelas regidas por instituciones católicas y todos los seminarios, ¿verdad? Se clausura todo. En el 26, a lo largo de 1926, se producen detenciones y deportaciones de obispos. Hay casos dramáticos como el de Tabasco, Pascual Díaz Ibarreto, deportado por el gobernador Garrido Canaval, que ya hablábamos hace un momento. El 20 de abril del 26, el secretario de Gobernación había deportado al arzobispo de México, Ruiz y Mora y del Río,
y los obispos de Aguascalientes, Chiapas, Cuernavaca, Huejutla, Saltillo, etcétera, etcétera. O sea, básicamente los expulsaron a todos, ¿verdad? Orozco y Jiménez ya decíamos que fue expulsado varias veces, aunque él regresó y aquí anduvo en las barrancas, escondido. El de Colima también estuvo escondido todo el tiempo de la persecución, ahí en uno de sus municipios. Pero veamos el ataque directo que traían contra la iglesia. Bien, hace un momento decíamos que pide Calles autorización extraordinaria al Congreso para reformar al Código Penal, y aquí el 14 de julio se promulgan las reformas al Código Penal, estableciendo penas severas e inusitadas para quienes violen las leyes anticlericales en materia religiosa, ¿verdad? El decreto del presidente, o sea, lo que es la ley Calles, reforma el Código Penal, convirtiendo en delitos del orden común diversos aspectos del culto religioso y de la enseñanza católica. La ley Calles contiene 33 artículos y entraría en vigor el 31 de julio de 1926. Entre otras cosas, algo que nos señala estas reformas, viene la famosa ley Calles, que es el Código Penal, donde nos dice, por ejemplo, que para ejercer dentro del territorio de la República Mexicana el ministerio de cualquier culto se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento. Entonces, eso es lo que da pie, pues, a que si hay todavía algún sacerdote extranjero aquí, pues automáticamente con esto viene la expulsión. Y al infractor de esta será castigado administrativamente con multa hasta de 500 pesos y en su defecto con arresto, que nunca excederá de 15 días. Además, el Ejecutivo Federal, si así lo juzgue conveniente, podrá expulsar desde luego a todos los sacerdotes, ¿verdad? Ese es un artículo, ¿verdad? Y luego otro de ellos nos dice, ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. ¿Qué otro aspecto? Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. O sea, sí daba permiso de escuelas particulares, pero tenía que estar vigiladas. Es como tenemos ahorita, tenemos colegios particulares, aunque ya están religiosas al frente, nada más que las religiosas o religiosas que están, pues están registrados no como religiosos, sino como maestros de alguna manera. Pero se permite, pero tienen que seguir por fuerza el plan oficial, o sea, el plan que te dicta la Secretaría de Educación, debes de seguirlo. Claro, ahí quienes mandamos a nuestros hijos a alguna escuela particular de estas, pues tienen materias extras, pero básicamente no ha cambiado nada desde la ley Calles, que viene desde 1926. ¿Ha habido tolerancia? Sí, ¿verdad? Sí, que posteriormente veremos cuándo hubo cambios a la ley en ese sentido. El individuo, fíjense cómo se refiere, que en ejercicio del ministerio o sacerdocio de un culto religioso cualquiera, incite públicamente a sus lectores, a sus oyentes, al desconocimiento de las instituciones políticas o a la desobediencia de las leyes, de las autoridades o de sus mandatos, será castigado con pena de 6 años de prisión, ¿eh? O sea, y así podemos seguir mencionando cada uno de ellos. Uno de los que además es el episcopado mexicano decía que no podía cumplir, era que el encargado de un templo dentro del término de un mes contado desde la vigencia de esta ley o dentro del mes siguiente al día en
al día en que se haya hecho cargo de un templo destinado al culto, deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 130. O sea, el ministro que estuviera a cargo de un templo tenía que registrarse y tenía que dar aviso a la Secretaría de Gobernación. El episcopado dice, pues no podemos acatar todo esto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues vienen algunos de los cambios que ocurrieron posteriormente con las reformas que se hicieron, pero eso ya fue hasta la época de Salinas, ¿verdad? Bien. Sí. En relación a la educación actual, el plan y programa 2022 de la nueva escuela mexicana ordena que la escuela que no se someta a los programas, planes y programas de 2022, puede perder el registro como institución educativa, o sea, el rebote. Entonces, así está plasmado. Sí. Tanto en la ley educativa, la de educación, como en los mismos planes y programas y esos acuerdos tomados a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacen los colegios? Si hay tolerancia, como tú dijiste, por ejemplo, una inspectora de una escuela primaria dijo, yo no quiero problemas con los papás, respétenle sus creencias, pero el libro, un libro sin recetas para docentes, habla de la educación socialista, marxista, ¿sí? Hay ese estigma. Puede preparar que ese libro es para los docentes. Entonces, si viene todo eso, pues todavía hay sus ataques con esa tendencia. Bien, como vemos, muchas de esas cuestiones que vienen desde la época de Calles, pues todavía las tenemos ahorita, ¿verdad? Hemos sido los católicos, ¿qué palabra pudiéramos utilizar? Muy tolerantes, muy complacientes con todo esto, ¿verdad? Con estas reformas que vemos ahí, vemos cómo, ya habíamos comentado en alguna ocasión, lo que reglamentaron también en relación con el número de sacerdotes, ¿verdad? O sea, una reglamentación desde antes de la ley Calles ya estaba reglamentado, ya lo dijimos. Por ejemplo, en Aguascalientes, en el 26 se permite un sacerdote por cada 5,000 habitantes. En Campeche, desde el 17, fíjense, de 1917 en Campeche, 5 sacerdotes para todo el estado. En Colima, en el 26, 20 sacerdotes para todo el estado. Y allí en Colima, decíamos, hasta se llegó a reglamentar las llamadas de las campanas, ¿verdad? También, y el señor obispo de Colima, por eso suspende el culto también ahí, desde antes de que se suspendiera a nivel nacional. Se suspende el culto y él se traslada, como la diócesis de Colima abarca también unos municipios de Jalisco, se traslada a un municipio de Jalisco, ahí pone su sede y ahí oficia las misas. La gente que tenía que ir, por ejemplo, a confirmar a sus muchachos, se iban a un municipio de la diócesis, pero que era del estado de Colima, porque en Colima no podían hacerlo, ¿verdad? Tomaron medidas de ese tipo, ¿verdad? En Chihuahua, en el 26 era un sacerdote por cada 9,000 habitantes. En Durango, desde 1923, solamente se permitían 25 sacerdotes para todo el estado. En Jalisco, 250 sacerdotes para todo el estado, esto en el 26. En Nayarit, 40 sacerdotes para todo el estado. En Sinaloa, 45 sacerdotes para todo el estado. En Sonora, desde 1919, ahí en ese entonces era gobernador del estado Plutarco Elías Calles, en el 19, y ahí se permitía solamente un sacerdote por cada 10,000 habitantes. Él ya
desde siendo gobernador ya tenía reglamentado eso. En Tabasco ya lo hemos comentado también mucho, en la época de Garrido Canavada era un sacerdote por cada 30,000 habitantes, con tal de que fuese mayor de 40 años y casado. O sea, básicamente con esto prohibía que hubieran sacerdotes. Si vemos la población que había en el estado en ese entonces, habla de 30,000 por un sacerdote, pues no sé cuántos habría, pero eran muy pocos habitantes. Entonces ya imaginemos el número de sacerdotes. Pero además, que fuera mayor de 40 años, nos dice ahí, y casado. Pues básicamente decía, no se permite ni un sacerdote. Y eso abrió la puerta para que el protestantismo creciera mucho en toda esa zona, ¿verdad? Toda esa zona de Tabasco. En Tamaulipas era gobernador en ese entonces Emilio Portes Gil en el 26, 12 sacerdotes en todo el estado. En Yucatán, 40 sacerdotes para todo el estado. Con la aclaración de que no hubiera pilas de agua bendita y de que la pila bautismal había de tener agua corriente. ¿Qué quería decir con eso? Fíjense, hasta dónde se llegaban a reglamentar propiamente lo que era la vida interna de las iglesias, de la iglesia. Querían regularla básicamente. Bueno, después de lo que fue ya la ley Calles, decíamos ahí, viene lo que se llama la suspensión de cultos. El episcopado, al no poder pues trabajar ya de acuerdo como lo señalaba. Déjame regreso un poquito. La ley Calles, decíamos que al entrar en vigor, pues básicamente ataba de las manos a los sacerdotes con multas. No se les permitía, por ejemplo, salir con su sotana, lo que le llamamos sotana a las religiosas, pues con su hábito. Era prohibido, multa de 500 pesos, ¿verdad? Si salían así, o cárcel, ¿no? Entonces el episcopado fue cuando decide básicamente suspender el culto, ¿verdad? El culto se suspende el 31 de julio de 1926, ¿verdad? Suspenden el culto a nivel nacional. Esto desde luego pidieron autorización a Roma, ¿verdad? Y a través de los representantes que tenían, piden autorización para suspender el culto. Después ya de la suspensión de culto, bueno, pues los sacerdotes siguieron celebrando misas en lugares particulares, ¿verdad? O sea, decían que era prohibido pues celebrar ceremonias religiosas en público, pero lo hacían en lugares particulares, en casas, ¿verdad? Pero aún así, posteriormente los persiguieron. Me regreso un poquito cuando se hizo lo de el monumento allá a Cristo Rey, la colocación de la primera piedra. Nuestro obispo Francisco Orozco y Jiménez, que estuvo ahí, fue uno de los que hizo unas declaraciones posteriores que decía que no se violaban las leyes. ¿Por qué? Porque esta ceremonia fue en un lugar privado, ¿verdad? Era un terreno privado y además, dice, pues pusieron unas carpas ahí, unas lonas, entonces no estaba abierto el lugar, ¿verdad? Pero el gobierno dice, pues cómo no, imagínense en las lonas ahí que pusieron, iban a caber, dicen que se juntaron 80,000 gentes, unas 80,000 gentes, o sea, en esa fecha, vean la cantidad de gente, donde no había ni caminos, básicamente, subiendo el cerro, ¿verdad? Subiendo el cerro, llegaban como podían en el tren, unos caminando de todos lados. Fue una convocatoria a nivel nacional, por eso la clausura que hizo el gobierno, ¿verdad? Entonces, de ahí se agarraron. Y hago el comentario aquí, por ejemplo, de San Tranquilino en Tepatitlán, cuando lo detuvieron, pues no lo agarraron ni siquiera infraganti, él lo agarraron porque estaba en esa casa, sí iba a celebrar una misa, pero era una casa particular. Pero la detención era para mandarlo a México porque no se quiso registrar como sacerdote aquí en Tepatitlán. Sí, entonces
lo querían mandar a México, pero quien estaba al frente del ejército aquí dice, ¿cuál mandar a México tempranito, sin juicio ni nada, a la Alameda y ahorcarlo? ¿Verdad? Así se las gastaban en ese entonces. Bien, estos son pues algunos de los datos así muy generales, muy correteados, repito, de lo que ocasionó, ¿verdad?, como antecedentes, lo que trajo ya posteriormente el movimiento armado que conocemos como gesta cristera, ¿verdad? Todos estos antecedentes para que veamos que a veces se nos dice, es que se levantaron, ¿por qué lo hicieron? O sea, pues es que no había de otras. El mismo Plutarco Elías Calles lo dicen, o acatan la ley o levántense en armas, ¿verdad? Otro hecho que no mencioné aquí, pero fue que se recogieron firmas, más de 2 millones de firmas para que se reformara las leyes, la Constitución. Y ni en cuenta las tomaron porque los que los llevaron fueron sacerdotes y como no tenía reconocimiento la iglesia jurídica, o sea, no existía legalmente, dicen, no existen esas firmas. Se trataron de agotar todos los medios pacíficos, como el boicot que se hizo en Guadalajara principalmente y en algunos otros lugares, pero no dieron oportunidad a que se reformara la ley, a que hubiera libertad para ejercer el culto religioso. Bueno, hay algunos otros datos, no quiero ya entretenerme porque estos ya fueron básicamente cuando estuvo el movimiento armado. No quiero detenerme, eso lo vamos a ver en otro tema. Me adelanto un poquito aquí. Básicamente ya para comentar básicamente lo que les he comentado. Dentro de lo que les he comentado, nada más así, ahora sí que de pasadita, cada fecha que les estuve mencionando aquí es para que nos metamos a investigar y veamos todo lo que se habla, todo lo que se hizo en relación con esa fecha. Uno de los libros en el que me basé es Las catacumbas en México, ¿verdad? La tiranía bolchevique, ¿verdad? O sea, la bolchevique están hablando de esa tiranía soviética, rusa, ¿verdad? Que era lo que estaba en ese entonces, en auge la revolución rusa también. Entonces, era la idea que tenían nuestros gobernantes de establecer el socialismo, que repito, si no nos ponemos aguzados, en México para allá vamos que volamos, ¿eh? Así es de que pongámonos aguzados, todavía podemos hacer algo dentro de un mes, ¿verdad? Exactamente en un mes, que es el 2 de junio, todavía podemos votar para evitar que se implante de lleno el socialismo. Esta fue otra fuente, otro de los libros más viejitos que se tienen aquí, que se llama La persecución religiosa en México, del padre Lauro López Beltrán. Aquí en la portada ya está medio maltratadito este libro, aquí lo traigo, pues era el que se consiguió de hace tiempo, que me ponía a leer desde hace algunos años, ya está desgastado. Aquí en la portada de este libro está el padre Santo Sabás Reyes, de aquí de Tototlán, que sacrificaron. Dice que es uno de los que martirizaron más fuerte, más duramente en ese tiempo, ¿verdad? Porque cortaron las plantas de los pies, los trajeron caminando por el pueblo de Tototlán y luego lo ataron en una columna y le prendieron fuego. O sea, fue martirizado, pero en serio. Ahorita es de los santos mexicanos, que esta es una de las visitas que debemos hacer muy pronto nosotros ahí a Tototlán, para conocer el lugar donde fue este martirio y subir al cerro donde se hizo un santuario precisamente a este mártir, ¿verdad? Ya nomás que nos pongamos de acuerdo. Y este es de aquí de Guadalajara, una tesis que escribió Alma Yolanda Valera aquí de la represión religiosa en Guadalajara, y habla del 26 al 29. Viene una serie de datos ahí también, todo lo que ocurrió en Guadalajara, que es parte de lo que yo les estuve comentando el día de hoy. Este libro fue editado por la Secretaría de Cultura del gobierno del Estado, ¿no? Bueno, son todos ya, ¿no? Okay. Ahí viene otro. Este es otro también. Estos son 2 tomos bastante grandes de Fidel González Fernández, editado por la Arquidiócesis de
Guadalajara también. Ahí viene toda la cuestión de los datos que yo les manejé en orden, qué es lo que estuvo ocurriendo en un lado y en otro. Esta fotografía que tiene este libro es ahí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, ¿verdad? O sea, ahí una fecha en el que ahorcaron a varios cristeros en los postes ahí pegado a las vías del ferrocarril para que los que pasaran en el tren de Colima a Guadalajara o de Guadalajara a Colima los vieran ahí. En uno de esos postes, en la parte de abajo por ahí, está también un sacerdote, se me va el nombre ahorita, no se acuerdan ustedes de él. También ahí el señor cura Sedano, lo matan en Ciudad Guzmán y ahí lo amarran ahí junto a las vías en un poste de estos también en Ciudad Guzmán. Pero de eso ojalá en otro tema podamos andar un poquito más en la vida de toda esa gente. Pues yo con esto quisiera terminar para que si hay algunas preguntas que tienen ustedes o algunos comentarios más sobre esto. Repito, fue una lista grande de fechas, de ideas así, para que veamos que el movimiento no fue una ocurrencia nada más porque sí, ¿verdad? Había precisamente elementos para participar. Bueno, esta es la otra portada del libro que les dije que aquí traigo de que se editó apenas el año pasado, a los 100 años de la primera piedra. Este fue el proyecto del segundo monumento, el que prohibió el gobierno, que está aquí, que les decía, y este es el monumento actual que tenemos, ¿no? Bien. Pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Repito, hay muchísimo que hablar como antecedentes antes de entrar ya a lo que fue básicamente la gesta cristiana. Lo agarraron en el domicilio donde está, por ejemplo, no sé si ubiquen los que son mayores, donde estaba la farmacia Lux en Hidalgo. No sé si conocieron esa farmacia. Esa farmacia tenía una cochera amplia. Ahorita ocupan 2 locales ese local, pero ahí también está una de venta de artículos religiosos de un señor que le dicen el Pelón. Pero era amplia la entrada de la farmacia, una cochera grande, y daba la bodega hasta la Pedro Medina. Pero ahí se celebraba una boda que el padre Ubiarco estaba llevando a cabo, y a escondidas del gobierno, pero ahí fue denunciado, y de ahí fue sacado, de ese lugar. Gracias. Perdón, sí. También. Un pariente de Guadalajara tenía relación con políticos y abogaron por él y lo soltaron. Bien. Sí, hay muchos detalles, repito, en cada pueblo podemos encontrar muchos detalles. Yo los invito a que lean lo que se ha escrito de cada pueblo, de esta región sobre todo, de esos acontecimientos, para que vean que la historia que se tiene ahí, que no la conocemos ya. O sea, esta parte de la historia de México no se conoce, no se da a conocer mucho, entonces por eso a veces vemos tanta indiferencia, ¿eh? Muchos católicos que a veces ya están decepcionados o no sé qué. O sea, hay que conocer, la iglesia siempre ha sido perseguida, ¿verdad? Desde su fundador, nuestro Señor Jesucristo, pues vemos, y después vemos, váyanse al libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los trajeron, así como traían aquí en México a todos los católicos. Siempre ha sido perseguida, pero siempre ha habido gente valiente, gente de fe, gente de valores, de principios, que ha salido adelante y la iglesia sigue triunfante, ¿no? Y espero que esta generación pues hagamos lo que nos toca también, ¿no? Ese dato del lugar ese, del padre Ubiarco, que lo agarraron ahí, lo corrobora una sobrina de la directora Leonarda Vázquez, que nos denunció al padre Ubiarco. Una sobrina lo corrobora. Dice que ahí se celebraba una boda y que ahí, escondidas, y que al padre fueron por él, porque veían que pasaba mucha gente y preguntaba al gobierno, ¿qué va a haber aquí? Una fiesta, pero iba a ser una boda. Y
y fue corroborado por una sobrina de Leonardo Vázquez y también por una tía un hijo de una tía abuela que es pues mi tío, pienso yo, es primo hermano de mi papá. También lo corroboró. Dijo, ahí estuvo mi madre, o sea, mi tía abuela, ayudándole al padre Tranquilino Ubiarco en esa misa. Bien, pues una vez más, muchísimas gracias, pues, si no hay algún comentario, terminamos pronto. ¿Quieres hacer algo? Pues le agradecemos con un fuerte aplauso al licenciado Ramón. Con estos datos y toda la secuencia que tenemos, si vamos juntando los elementos y los ponemos en un solo matiz, nos vamos a dar cuenta, por un lado, todo lo que estaba haciendo Anacleto González Flores, la Unión Popular, la Liga de la Libertad Religiosa, los acontecimientos, la suma de cada uno de ellos, las organizaciones de los obreros, el trabajo, por su parte el gobierno. Entonces, era una bomba de tiempo que estaba nada más a punto de detonar. Todo lo que estamos viendo hasta ahorita son situaciones que le iban abonando a esta confrontación para que detonara en cualquier instante. El hecho concreto que hace detonar las cosas es la decisión que los sacerdotes toman de decir, vamos a cerrar los templos, así no podemos seguir con esto, a ver si esto hace que despierten de una vez por todas los católicos para defenderlos en lo que tienen que hacer. Y eso sucede. Pero se agotaron todas las instancias habidas y por haber para que no caer en el tema de la guerra justa o la toma de las armas, y el gobierno hizo oídos sordos. Entonces vamos a ver cómo se empiezan a dar los levantamientos, quiénes son quienes los encabezan, los generales, cómo se contrata a Gorostieta, cómo se organizan los ejércitos, cómo se organizan los municipios, cómo se empieza a dar el enfrentamiento, las mujeres con las brigadas santajuanas de Arco, que empiezan a recolectar parque, que empiezan a llevarles municiones, que empiezan a llevarles alimento, donde se juntan los ejércitos para llevarles comida, a veces hasta 5,000 personas. Si en una fiesta para 500 personas no sabemos ni cómo hacerlo, ahora imagínate, llévale de comer a 5,000 personas a un cerro, con todo lo que implica esto, escondidas, con el armamento que tenían que llevar, con la vigilancia de los federales. Bueno, todos estos acontecimientos vamos a irlos desmenuzando de uno por uno para que tengamos toda la película completa. Lo que hemos tratado de tener en este curso es lo que no te han contado, porque casi siempre nos vamos. Miren, hay que serlo honesto, los que estamos aquí somos muy pocos comparados con todos los que están afuera. Y si estamos aquí es porque nos interesa el tema y porque nos apasiona. Pero en realidad, pregúntenle a las escuelas, pregúntenle a los maestros, pregúntenle a los alumnos, ¿qué fue la cristiada? El levantamiento de unos cristianos que agarraron las armas para matar a la gente del gobierno porque no estaban de acuerdo con las cosas que estaba haciendo el gobierno. Y dices tú, ¿en realidad eso pasó? ¿En realidad eso pasó? O sea, nada de esto nos han contado. ¿Cuántos sacerdotes se habían asesinado antes de que se levantaran en armas? Vamos a ver el dato, eran cientos de sacerdotes los que se pueden enumerar. Hay un sacerdote de Guadalajara que se dio a la tarea de recopilar los datos y tiene el registro de la mayoría de ellos, cuántos fueron asesinados antes de que se diera el levantamiento, de uno por uno, es decir, los hechos concretos. Y vaya que hay algunos datos que no se contaron porque no había testigos o no se documentaron las cosas. Nada de eso. Entonces, eso hace que se dificulte más los procesos de canonización de muchísimas personas porque ni siquiera se tienen los datos históricos. Hasta aquí tenemos la película de todo lo que ha habido con el tema del antecedente, pero de aquí en adelante viene la parte interesante. ¿Cómo se empiezan a organizar los católicos? ¿Cómo es que se da el tema para ir en una guerra contra el gobierno? O sea, ¿cómo va a ser una guerra contra el gobierno? ¿Con qué armas? ¿Con qué capacitación? Si las escuelas militares estaban por parte del gobierno, ¿dónde se iban a refugiar? ¿Cómo se iban a organizar? ¿Cómo iban a conseguir parque? ¿Cómo se iban a alimentar? Todas estas cosas que se vienen organizando precisamente de manera aislada, unos de manera sin ninguna preparación del tema militar, algunos otros con alguna información de algunos militares retirados, se empieza a dar para que los cristeros empiecen a tomar
batallas y empiecen a ganarlas. Y vamos a ver los levantamientos de San Julián, de Tepatitlán, de varias partes de aquí de la región, cómo se dieron esos enfrentamientos y cuál fue el resultado de ellos. Pues les agradecemos mucho su tiempo, su interés en que sigamos promoviendo este tipo de conocimiento y de capacitación, y nos vemos con la ayuda de Dios dentro de 8 días, 9 de mayo, ¿verdad? Para continuar con las actividades de este taller. Muchas gracias y que Dios los bendiga.